Hola compadres, ¿cómo están? Mi nombre es Betsabe Sánchez y esto es Ficción versus Verdad. Hoy vamos a escoger un libro al azar. Bueno, hoy no es al azar, sino que escogí mi propio libro, ¿sí? Porque voy a iniciar por autores ecuatorianos. Pero la idea es de traer cualquier libro que se me ocurra o que tal vez ustedes comenten, ¿sí? Y enfrentarlo con la verdad de Dios, ¿sí? Es decir, cómo hacer más o menos ficción versus la Biblia, ¿sí? Versus lo que Dios dice, ¿sí? Y he sacado tres puntos importantes, esenciales, ¿sí? De este libro, que se llama Imparable, ¿sí? Y voy a decirles o voy a enfrentarlo, es como un versus, ¿sí? Sobre lo que Dios dice con respecto a esos puntos. Entonces, empecemos. Bien, pues el primer punto que saqué, ¿sí? Es una palabra en sí que dice algo, bueno, varias palabras, que dice, Dios no nos oye, ¿sí? Dios no nos oye. Eso es lo que dijo Adi, que Dios no nos escuchaba, ¿sí? Pero eso es una mentira. Enfrentada con la verdad de Dios, ¿sí? En el Salmos 116:1 dice lo siguiente, ¿sí? Amo al Señor porque oye mi voz y mis súplicas. Es decir, el salmista decía algo muy importante, ¿sí? Yo amo a Dios porque Él escucha mi oración, escucha mi voz. Es más, dice mi voz, no dice mi oración, sino dice mi voz y mis súplicas, ¿sí? Que luego sí hace referencia, pues obviamente, a una oración. Entonces, no importa dónde estés, no importa dónde vayas, no importa si vas por la calle o estás en el baño, en la ducha, no sé, en cualquier parte en la que puedas estar, pues la Biblia es muy clara y dice que Dios escucha nuestra voz, ¿sí? No importa si es una oración corta, una oración larga, eso no importa. Lo que importa es que Dios nos está escuchando lo que sale de nuestra boca. Así que en esto Adi obviamente estaba equivocada. Pero también, pues, otra confirmación que nos trae la Biblia con respecto a esto mismo, de que Dios no nos escucha, está en Marcos 11:24, que dice lo siguiente: Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es decir, si tú crees en el momento de orar que Dios te está escuchando, dice la Biblia, cree que lo vas a recibir porque lo vas a obtener. Es decir, cuando pidas tienes que hacerlo creyendo para poder obtenerlo, ¿sí? Que obviamente Adi esto lo entendió después. Más adelante el libro desenlaza esta situación que ella mismo dijo, ¿sí? Más adelante, pues obviamente ella cambia de opinión con respecto a esto, lo que va narrando en sí el libro, pero no voy a hacer spoilers hoy, así que bueno, en fin, ese es el primer punto. El segundo punto es el siguiente: no le importamos. Lo dijo también Adi, ¿sí? Lo dijo ella, que a Dios no le importamos, que le valemos un pepino, ¿sí? O que somos como un cero a la izquierda para Dios, lo cual es completamente falso. En Juan 3:16 dice lo siguiente: jamás, con signos de admiración, jamás, jamás, comienza a decir Dios y hace luego una súper pregunta y dice lo siguiente: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Y luego responde estas preguntas y dice: pero aún si eso fuera posible, yo no los olvidaré a ustedes. Es decir, Dios recalca y dice, aunque la mamá que tuvo un hijo se olvidara de él, pues yo jamás me voy a olvidar de ustedes. Jamás, jamás, jamás. Y es más, lo empieza a decir desde el principio, jamás, ¿sí? Me voy a olvidar de ustedes. Así que es importante entender de que a Dios sí le importamos realmente. Y en Juan 3:16 dice también, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir,
El Señor dice que nos ha amado a todo el mundo, a ti, a mí, a todo el mundo en sí, y que dio a su Hijo, a su único Hijo, por amor a ti, por amor a mí, por amor a todos. Es decir, eso creo que debería decir, ok, realmente sí le importamos a Dios, porque ¿quién sería capaz de entregar a su Hijo para que nosotros tuviéramos salvación? Definitivamente solo Dios. Y por último, tenemos el tercer punto, la tercera mentira que dice en el libro, y es el siguiente, ¿sí? Lo dijo Jen, la mejor amiga de Adi, que dice así: orar es perder el tiempo. Orar es perder el tiempo. Es decir, muchos de ustedes tal vez dirán, pues yo creo eso, que orar es perder el tiempo. Pero realmente, sí, la Biblia nos confronta o nos dice el contraparte y nos dice que es totalmente contrario a lo que Jen estaba diciendo. En Hebreos 11:16 dice: y sin fe es imposible agradar a Dios. El que quiere acercarse a Dios debe creer que existe. Es decir, que si oras o te acercas a Dios, debes creer que hay un Dios que te está escuchando, que hay alguien allá arriba sobrenatural, ¿sí? Y creer que Él existe, ¿sí? Y que premia a los que sinceramente le buscan. Es decir, Dios premia, ¿sí? De diferentes maneras, de diferentes formas, a aquellos que le buscan. Es decir, que Dios definitivamente premia a aquellas personas que están orando o buscándole, ¿sí? Y esto quiere decir entonces que realmente no es perder el tiempo, estás ganando mucho realmente en una oración. Así que estas fueron las 3 mentiras, ¿sí?, que dice en el libro, pero obviamente si lees la historia, los que ya han leído la historia y los que aún no la han leído deben de entender de que estas mentiras no se quedan ahí en el libro, sino que realmente son resueltas al final y cada uno de los personajes entiende muchas cosas. Pero quise aclarar 3 mentiras, ¿sí?, que se encuentran al principio del libro, antes de que todas estas mentiras se resuelvan, ¿sí?, confrontándolas con la verdad de Dios. Por eso esto se llama ficción versus verdad.